Bueno, antes de empezar esta entrevista, este episodio, quería comentar algo con ustedes, algo muy importante, creo yo, de aquí en adelante para el podcast. No todas las entrevistas van a ser con personalidades o celebridades que hayan ganado medallas olímpicas o que hayan ido a los Juegos Olímpicos, o periodistas o personas que hayan sido famosas o que hayan logrado algo extremadamente popular a nivel social y mediático. Algunas de las entrevistas que yo he recuperado, de las que he hecho, son con personas completamente normales, como ustedes y como yo. Gente que, sin embargo, tiene una historia muy interesante, de la que he aprendido muchísimo y por eso he querido compartirla con ustedes. Pero sí les sugiero que las escuchan con mucha atención, que las compartan y que se las disfruten, porque es gente que ha vivido por cosas muy interesantes de las que podemos aprender mucho y que al final esto las hace gente fuera de lo común, gente muy extraordinaria que vale la pena contar sus historias. Así que espero que se las disfruten tanto como yo cuando las escuché por primera vez. Vamos con esta entrevista. Todo esto ya está saliendo. Todo esto me sirve como teaser. Todo esto ya está saliendo. Vos contá todo lo que querrás aquí. Bueno, tal vez no. Así entre cuates, pues me regañaron porque iba a salir en radio. Entonces, como que quieren evitar que... Hasta tuve que borrar el trabajo en LinkedIn, pues, porque no les gustó mucho que expusiera que estaba trabajando ahí. Entonces, igual no hay que decir mayor cosa. No hay que decir mayor cosa más que estás en una embajada y que estás tomando un vino chileno y ya. David Fernando Rego Salazar, bienvenido a Casi Adulto. Este es el podcast en donde hablamos de cómo la vida nos ha tratado en los pocos años o muchos años que tengamos, según sean los invitados, y que tratamos de descifrar qué significa ser adulto hoy en día y si nos sentimos adultos, cómo nos ha pateado la vida dentro del papel. Sí, básicamente cómo nos ha pateado la vida. Contame entonces, ¿de dónde venís? ¿Cuántos años tenés, David? Gracias por ser parte de este proyecto de Casi Adulto. Y creo que una vez platicamos sobre estos temas y decíamos que no nos considerábamos tan adultos, pero tampoco somos adolescentes más, ¿no? Entonces ese casi adulto era un concepto que podría definir muy bien esta etapa de nuestras vidas. Pero mi nombre es David Orrego, soy de Izabal. Allá crecí, allá nací y pues me vine a estudiar a la ciudad de Guatemala por la universidad. Pero recordando estos temas durante el día, pues uno quería de niño o anhelaba tanto llegar a esta etapa de adulto, ¿no? Porque uno quería independizarse, no quería lograr esto, quería tener sus cosas propias. Pero como que hay mucha positividad en eso. Y al otro día también leí un estudio precisamente de esta profesora que se llama... Vamos a ver, es que por aquí lo anoté. O sea, venís preparado. No, por supuesto. Como que si fuera privado de universidad. No, casacas no, a otra parte, ¿va? No, está bien, me gusta. Pero es profesor, es Gabriel Oteguen, que no es profesora, pero es Gabriel. Oteguen es profesora de psicología de la Universidad de Nueva York. Y ella dice que muchas veces nosotros idealizamos nuestros sueños, nuestros deseos, y no les damos ese toque de realidad, no contrastamos esos deseos con lo que de verdad podría ser o no ser. Entonces, como estamos empapados de esa positividad, al final de tanto nos pega duro no lograr de cara a lo que habíamos pensado hace mucho tiempo. Y duele, ¿no? Duele bastante que me digas a eso. Sí, al final, como dicen, soñar es gratis, ¿verdad? Entonces, incluso desde pequeño uno empieza a soñar cómo va a ser tu vida de adulto, sobre todo cuando te dicen no. Yo creo que el primer momento en el que tú empiezas a pensar, cuando yo sea adulto voy a hacer esto, es cuando te dicen no puedes hacer algo porque estás pequeño, porque sos un niño, por lo que sea. Ese yo creo que es el momento donde cambia toda tu vida y decís, empezás a pensar, cuando sea adulto, tal y tal y tal cosa. Pero de ahí te das cuenta que la realidad es una mierda, la verdad, y te trata como tal. Te trata como tal, claro. Sí.
Y cada acción tiene su reacción directa. Ahora, vos, ¿por qué te tengo aquí? Porque o sea, David, para los que nos están escuchando, es uno de mis mejores amigos no puedo decir de toda la vida porque te conozco desde hace 5 años, pero estoy seguro que desde hace 5 años para adelante vas a ser el resto de la vida mi amigo. Y te conozco muy bien por la etapa en la que estuvimos, que yo creo que es una etapa en donde precisamente expresamos todos estos sentimientos de todo lo que querés lograr hacer en la vida y la vida te responde pues, con patadas a veces. ¿Por qué te traje aquí? Yo quería invitarte a que nos platicaras un poco o a que me recontaras tu historia, lo que has tenido que vivir para llegar hasta la universidad en la que estuviste. ¿Y digamos, cuál es la idea con la que entraste a esta casa de estudios y cuál es la idea con la que saliste? ¿Cómo te ha tratado la vida, David? No, la vida ha sido... Yo creo que la vida no tiene nada que ver como personalidad, porque el guatemalteco siempre tiende a echar la culpa a alguien, ¿va? Entonces la vida es una Siempre. persona que siempre está cagándola todo el tiempo sobre nosotros. Entonces, pero pues ya podemos filosofar sobre qué es la vida. Pero en mi vida, yo recuerdo que uno de mis primeros sueños fue ser lustrador de zapatos porque pues el ambiente de mi pueblo era muy sano, no era un ambiente como aquí en la ciudad donde los niños están lustrando los zapatos porque pues no tienen de otra, ¿no? Se tiene que ganar el pan de cada día. Pero en mi pueblo un lustrador de zapatos era una persona de oficio, no eran niños, eran Un personas trabajo grandes. más. Un trabajo más y les iba bien, no se vestían mal, se vestían muy decente, disfrutaban, creo yo, porque conocías a personas, platicabas con las personas, entonces eso de interactuar con las personas mientras echabas ahí el wipe, me llamaba mucho la atención. Al final nunca lo logré porque los gustos iban cambiando, ¿no? Pero los sueños empiezan así con experiencias, ¿no? Entonces pues ya luego con el tiempo marcó otra experiencia fuerte que era la realidad social en la que vivía. Pues me parecía muy raro que cuando empecé a preguntar sobre qué era un presidente, qué papel tenía un gobierno y me decían que tenía que hacer esto y lo otro, volteabas a ver a tu alrededor y no se estaba cumpliendo ese papel. Entonces me llamaba la curiosidad reconocer qué hacía falta para poder como que componer o transformar esa realidad social. Para no hacer la historia larga, viví una historia, o mi vida fue como que muchos altibajos, realidades complejas. La escribí ya terminando el magisterio y la mandé a varias universidades, de las cuales solo una me respondió. Escribiste un resumen de tu vida, digamos. Sí, un resumen de vida. Porque ¿En forma de currículum o en forma, o sea, escribiste casi que una novela, prácticamente estabas escribiendo? Sí, era como yo pidiendo ayuda en un par de hojas, pero esa ayuda tenía que estar justificada. ¿Por qué? Claro. Y no tenía buenos promedios. En el magisterio no me fue tan bien. Bueno, por sí, para la educación siempre, o sea, para el aprendizaje personal me iba muy mal, pero ya me di cuenta que tiene que ver mucho por el contexto. Pero no tenía buenos promedios. Yo creo que por 70 iba rondeando mi promedio en aquellos tiempos. Entonces, ¿cómo iba a pedir una beca universitaria con un promedio muy bajo? Entonces, solo tenía mi historia, que mi historia creía yo que podía justificar mis sueños y mis ambiciones. A todo esto, los sueños tienen que ir madurando, porque si bien de niño quería ser presidente, pues hoy ya no. Es decir, hoy ya no veo ese anhelo o esa ambición como que si tiene que pasar sí o sí, porque ya es algo que no depende de vos. Ser presidente no depende de vos. No es como que digas, voy a sacar la licenciatura y tienes que estudiar y sacar las notas. Sí, no hay una ruta trazada, decís vos. Hay una ruta muy personal y la saques en 4 o 6 años, vas a tener tu título la medida que te esforces y vayas superando los obstáculos. Pero la presidencia no se trata de eso. Es decir, depende de millones de personas que llegues a ser presidente. El punto es que en esa madurez de sueños fui entendiendo qué quería en mi vida. Entonces, supuse que en un primer momento era transformar mi realidad social en la que vivía, sirviendo prácticamente. Entonces, ¿cómo me iban a creer que de verdad eso era lo que yo ambicionaba? Pues escribí mi historia para demostrarles que mi vida ha sido eso, un trajín de servicios
de movimientos de familia en familia para entender o para superar más bien la realidad atroz de la pobreza en la que vivía. Y al final fue la UFM, la Francisco Marroquín, quien me responde, y bueno, de ahí en adelante pues hasta graduarme, ¿no? Pero ese es otro par de aventuras que otro día puedo contar. Siempre quisiste, o sea, para vos la universidad, o sea, tomemos cuenta o tomemos en nota que mucha de la gente que nos va a escuchar, o espero que sea mucha de la gente, no sabe qué es Morales, no sabe qué es Izabal y probablemente no saben qué es Guatemala. Entonces, sí, para los extranjeros. Ajá, entonces te pregunto, para aclararlo, ¿verdad? Morales es un pueblo de Izabal, Izabal es un departamento de Guatemala. En Morales es un pueblo de mucha pobreza. Por sí, el 40% de la población de Guatemala vive en extrema pobreza, no en pobreza, en extrema pobreza. Morales es un pueblo muy, muy pobre que estaba dominado por narcotráfico y esto lo hacía hasta cierto punto ordenado. Vos ya ahorita te daré chance para que me expliques bien esto, pero siempre había bastante violencia en los alrededores porque no era un control policíaco ni gubernamental, ¿sí? Cualquier país de Latinoamérica se puede relacionar con esto y entenderán este tipo de historias. Por eso la pregunta de, para vos, un niño de Morales que quería ser lustrador, ¿cuándo salió la idea de venirse a la universidad? O sea, yo no entiendo cómo llegaste de un punto a otro, ¿me entendés? Sabiendo que normalmente la gente que vive en estos pueblos o en estas condiciones, a lo que se va es a dos cosas, o a trabajar o a convertirse en, pues, en parte de un cartel, en parte de una mara, por ejemplo. Sí, no, Morales, si bien tiene altos índices de pobreza, más que todo en sus aldeas, bueno, cada municipio pues va a tener aldeas a su alrededor, ¿no? Y Morales es este municipio que tiene muchas aldeas y muchos caseríos, barrios, y prácticamente pues muchos de ellos son pobres. Pero pues no había muy violencia, no había de este crimen violento, porque si bien pudieron haber existido grupos organizados de delincuencia, no atentaban contra la dignidad de las personas del ciudadano a pie. Es decir, no se metían con alguien que no molestaba. Cuando estos grupos se van del pueblo, pues deja un vacío de poder, y ese vacío de poder lo ocupan grupos ya muy violentos. Entonces, y es el vacío de poder que no ocupa el Estado. ¿Te referís a cuando agarraron a la familia de narcotraficantes que gobernaba Morales? Pues sí, varios grupos fueron como que desarticulándolos y en ese momento pues ya. ¿Cómo pasas de querer lustrar zapatos cuando esa era tu meta y de la nada surge la meta de la universidad? ¿Pasó algo en tu vida o alguien que te haya hecho querer tomar este paso y cambiar la dirección de tu vida e irse en vez de ir a trabajar y ganar dinero? Porque me asumo que vos tampoco, o sea, no tenías como que esa seguridad financiera para todos los días estar tranquilo de que ibas a tener comida en la mesa, de que ibas a poder dormir tranquilo, pues. Entonces, ¿cómo cambias el trabajo y el dinero instantáneo por la universidad, que es una inversión enorme, a sabiendas de que no tenías ni un centavo? Fíjate que mi mamá siempre trabajó de limpiar y lavar ropa en casas, entonces era trabajadora doméstica. Y siempre nos llevaba a los trabajos donde ella iba, y al ver aquellas casotas bonitas y sus jefes en carros y todo eso, me preguntaba qué hacían ellos como para no vivir en la pobreza, pues. Entonces mi mamá me iba contando, es que es el doctor tal, es el ingeniero tal, es el licenciado tal. Entonces yo decía, bueno, la fórmula es tener un título para poder dejar de ser pobre. Y otra vez, como lo había dicho antes, los sueños como que van madurando, ¿verdad? Hoy necesariamente un título no significa eso. Y hoy casi adultos entendemos que tener un título no significa que instantáneamente vas a pasar a ser millonario, ¿no? Tristemente sí. Mala referencia tú. pero esa fue tu primera referencia como niño. Esa fue mi primera impresión. Claro. Sí. Es normal. Esa fue mi primera impresión de los títulos, y dije, pues yo quiero ser un licenciado. Y para una familia de la pobreza, que mi mamá creció en una montaña, mi papá también. ¿Vos eras pobre o eras pobreza extrema? ¿Cómo te considerabas? No, pobreza. La pobreza extrema sí ya es. ¿Cuál era la diferencia para vos? Y la diferencia es que en la pobreza tenés tus falencias, pero económicas, de vestir y todo, pero vas al día sobreviviendo y decentemente. O sea,
no lo tenés todo, pero tampoco te falta un plato de frijoles en la mesa al día. Pero la pobreza extrema, ahí sí te va a faltar un plato de comida por lo menos. O sea, te puede faltar los 3 tiempos. Entonces es una situación demasiado extrema, ¿no? Para entender. Pero nosotros, o mi barrio, más que todo, era un barrio muy pobre. Que todos de familias muy sacrificadas para vivir al día de lo que se podía. Pero pues regresando a estos trabajos que mi mamá tenía y miraba a estos licenciados, dije, no, pues yo tengo que hacer algo así, ¿no? Para poder dejar de ser pobre. Y empecé una estrategia de estudiar de manera temas académicos para cuando llegara a la universidad, pues no me costara. Así elegí estudiar magisterio para entender la educación, para saber cómo es que se construía el sistema educativo en Guatemala y por qué todo el mundo decía que teníamos un sistema educativo muy malo. Y ya luego, cuando me tocó la universidad, me di cuenta que, y eso es lo que hablábamos al principio, que yo vivía en un optimismo, mi mente estaba muy positiva en cuanto a lo que iba a lograr. Y la universidad no era una cosa muy fácil, pues. Es decir, la carrera que yo quería, que había estudiado todo el tiempo para poder elegirla, que era Relaciones Internacionales, no estaba en mi pueblo. ¿Por qué? Porque tendría que estarlo, ¿no? Y la universidad pública, pues, que tiene esa carrera, pues era está aquí en la ciudad y cómo costearme vivir en la ciudad. Es decir, era algo. ¿Ya habías venido a la ciudad antes de hacerlo para la universidad? ¿Alguna vez sabías o tenías concepto de qué era la ciudad de Guatemala? Había venido una vez con mi mejor amigo del pueblo. Bueno, un par de veces con él, pero nunca de manera independiente o de manera sola a la ciudad. Y fue cuando ya empecé a aplicar a las universidades diciéndoles, miren, no tengo dinero, tampoco tengo buenos promedios académicos, pero sí tengo mucha actitud y mucho compromiso de querer estudiar y poder graduarme en la carrera. Al final solo fue la Universidad Francisco Marroquín en la que leyó mi historia. Ellos le apostaron a mi futuro y fue la primera vez que me vine de manera independiente, solo. Y fue la universidad que también costeó todos mis gastos. Hey, solo quería tomarme un momento para agradecerte por escuchar la entrevista. Este podcast nació con la intención de provocarte curiosidad por temas y personalidades de las que probablemente no habías escuchado, o tal vez sí. Recuerda que en mi página de Facebook, Canche Galindo, y en el canal de YouTube, Casi Adulto, podrás encontrar videos de las entrevistas, fotos y otro tipo de contenido del programa. También puedes escribirme directamente en Instagram o Twitter a @canchegalindo para sugerirme historias o temas para nuevas entrevistas o investigaciones. Ahora sí, regresemos a la charla. La Universidad Francisco Marroquín tiene una reputación por ser una universidad, bueno, de por sí es la universidad más cara o la que más recibe, digamos, la más cara, pongámoslo así, o sea, dejémonos de babosadas. Es la universidad que más cobra a sus estudiantes. Tiene también, o sea, por supuesto que se ve lo que pagas, lo recibís también. Tiene una de las mejores instalaciones. No es la mejor universidad en todo, obviamente, pero es la más cara, digamos. Entonces, para alguien como David, de venir, o sea, él se considera a sí mismo, o se consideraba a sí mismo como una familia pobre. Hacer el salto a una universidad como la Francisco Marroquín, que era la más cara del país, ahí es donde digo yo, ¿cómo lo hiciste? O sea, no tenías ni un centavo, no tenías ni siquiera para el pasaje o para quedarte aquí, no sabías ni dónde quedarte. ¿Sabías que existía la universidad para empezar? Yo me recuerdo que en algún momento me mencionaste que ni siquiera sabías que existía la Marroquín. ¿Cómo fue ese cambio de Morales a Ciudad de Guatemala a Francisco Marroquín? Ese dato es bien chistoso porque para mí las mejores universidades se definían por el número de sedes que tuvieran en el interior del país. Entonces, para mí la San Carlos, la Mariano, la Rural, que eran las que estaban en mi pueblo, eran el top 3 de Guatemala. Y fueron a ellas que precisamente les envié mi historia. Pero cuando vi que no hubo respuesta en quinto magisterio, bueno, ya en sexto magisterio, volví a leer las universidades y vi una que decía Francisco Marroquín, que tenía una sede. Era la única universidad que tenía una sede. Y dije yo, pues hacer la más chafita, ¿no? Y va a querer por lo menos estudiantes para poder crecer. Creo que yo imaginaba que la UFM quería como que llegar a ser de esas universidades que tenían muchos sedes en el interior, pero
si no tenés estudiantes, ¿cómo crecer, no? Te dije, va, tal vez con esa intención de que quiera más estudiantes me pueden aceptar. Y envié con toda fe ahí mi historia y me respondieron. Yo hasta que entré a la universidad, en mi segunda semana tal vez, supe que el nivel de la Universidad Francisco Marroquín, nunca fui consciente que fuera la mejor universidad, la más cara. ¿Te respondieron? Decís, ¿qué te respondieron? ¿Qué te dijeron? Así como, mire, venga, ¿lo queremos conocer o qué? Sí, al principio me dijeron, queremos conocerlo, era un 21 o 24 de abril, no me recuerdo. Y vine a la ciudad. Recuerdo que mi profesor... ¿Tenías dinero para el pasaje? Fíjate que en ese momento trabajaba, como me gusta tocar el piano, pues trabajaba en bodas de tocar la marcha nupcial, en algunas iglesias, en 15 años, entonces ahí iba teniendo como que dinerito. Pero cuando me vine a la ciudad esa vez, pues en el colegio no me dieron permiso. Dije, mire, tengo una entrevista en la Universidad Francisco Marroquín, ¿me da permiso? Y se rieron, Fue así como yo entendí que se habían reído porque pues siempre había sido un mal estudiante, no porque alguien como yo iba a atreverse a entrar a una universidad como esa. Entonces el profesor me dice, pero ni mis hijos pudieron estudiar en esa universidad, hasta por estudiar vos, ¿va? Y ya, la gran, dije yo, tan mulita me vio, pero igual de todas formas me vine a Guatemala. Y para darme la sorpresa que el correo no necesariamente era para entrevistarme y ver lo de la beca, sino para darme información de la universidad, de la carrera. Entonces prácticamente me había ilusionado todo el viaje porque pues no se iba a lograr nada, ¿no? Entonces sí me dijo en aquel tiempo la persona encargada que habían otras becas en la Facultad de Economía, en la Facultad de Derecho, y que podía intentarlo ahí. Pero yo estaba convencido de que Relaciones Internacionales tenía que ser. Recuerdo que salí de la facultad y iba caminando ahí por el campus y decía un letrero, admisiones, escríbete. Entonces dije, pues no hice este viaje por gusto, ¿va? Y me metí ahí a esas oficinas y dije, mire, quiero hacerme el examen de admisión. Entonces el próximo examen eran como en unos 20 días, o sea, era como a mediados de mayo o finales de mayo. Y ya me regresé al pueblo. Yo estudiaba de 7 de la mañana a 8 de la noche y pues el magisterio era mitad jornada en el colegio y mitad jornada en la escuela donde dabas prácticas. Entonces en la noche ya me quedaba haciendo tareas del colegio y preparando el material para los niños a quienes daba clases el siguiente día. Entonces tipo 11, 12 de la noche me quedaba tiempo para poder estudiar el examen de admisión. Y ahí viendo videos en YouTube, tutoriales y todo eso, porque literal no sabía nada. Habían dado un modelo de examen, entonces por ahí iba viendo los temas que podían haber venido. Y un profesor en el magisterio que me echó la mano y que hasta ahora fue el único que creyó en mí. Se llama Boris, entonces por si no creo que me vaya a escuchar, pero él fue el único profesor que creyó en mí. Y ya luego regreso a la ciudad, me hago el examen de admisión y voy a hacerme los específicos en la facultad y se sorprenden, ¿va? Porque en teoría yo no iba a poder estudiar porque no tenía los recursos. Pero en aquel tiempo estaba Pedro Trujillo como director de la escuela. Y él tenía mi historia impresa y la había leído. Y solo me hizo una pregunta, ¿por qué haces todo esto? Entonces le dije que tenía mucha determinación por hacer un cambio. Por lo menos chiquito en la sociedad en la que vivía, porque sabía que esto era algo muy grande y que solo no iba a poder, pero que necesitaba las herramientas, necesitaba el conocimiento para lograrlo. Y quedándome en el pueblo, pues se escucha muy mal, pero no lo iba a lograr. Y tenía que salir de ahí y esta era la única forma de lograrlo. Bueno, entre otra gran platicadera que tuvimos, él no me dijo, te ganaste la beca, sino... Recuerdo bien que me dijo, no sé qué va a pasar con vos, pero al menos aquí ya tenés un amigo en Guatemala. Entonces mi primer amigo fue él, Pedro Trujillo, me invitó a almorzar y, ¿Qué fueron a comer? Y ya luego me regresé ahí en Nutripunto de la universidad. El restaurante de la universidad, ok. Luego ya me regresé al pueblo y el mes después llamo para preguntar por los resultados de mi admisión y fue admitido. Ya no me lo podía creer. Y recuerdo que ese día empecé a chillar por dos razones. Uno, porque nunca había logrado algo académico grande en mi vida. Nunca había sido escolta, nunca había sido abanderado, nunca había tenido cienes.
nunca había sido considerado por lo menos de los primeros 2, 3 mejores estudiantes de la clase. Entonces eso era muy importante para mí. Y el segundo porque pues no iba a estudiar en la universidad, una cosa era ser admitido y otra cosa era inscribirte de una vez para estudiar. Entonces solo mantuve fe, paciencia, polvo de hadas. Pero ahí como a la semana me llamó Pedro Trujillo y me dijo, mira, unas personas que te quieren conocer y que llegara. Él me pagó, él me dio los pasajes, ¿no? Porque sí, ya no tenía para seguir. Igual escapándome del colegio, incluso mi familia lo vio como algo, como una farsa, ¿no? Como, te van a engañar, te están estafando. Sí, porque ¿cómo te van a abrir las puertas así de la noche a la mañana a alguien que no promete nada? Pues no promete ni promedio, ni mucho menos dinero. Y recuerdo cuando llegué a hablar con estas personas, esa fue la observación que me hicieron, ¿verdad? Que habían llegado muchos estudiantes de buenos colegios en la ciudad a pedir una beca. Promedios de 90, promedios de 95, 98. A mí eran los 70, pues yo era el payaso de todos los que habían intentado haber llegado ahí. Y en los exámenes específicos, o sea, paradójicamente quería estudiar relaciones internacionales, pero me costaba un poco los mapas, ¿no? Había puesto China en España lo había puesto en Italia, pero así bien atravesado el mapa. Pero ya luego de ese día de entrevistas, uno de ellos me dice que se iban a dejar de comprar sus camisas, de salir con sus familias porque iban a decidir apostarle a mi futuro. Entonces, que cuando saliera de la oficina y llegara Morales, dijera a todos que ya era estudiante de la Francisco Marroquín. Eso era en agosto. O sea, para agosto yo ya sabía que iba a estudiar en la universidad para el siguiente año. Y ya solo dependía de que terminara bien el magisterio y todo eso. Y ahí el proceso de terminar el magisterio fue un drama también, porque en teoría... Sí, me imagino que al final también, o sea, el hecho de que esos 6 meses te la pasaste pensando, ese periodo que restaba del año te la pasaste pensando, ¿será de verdad? ¿Esto es un sueño? ¿Qué pasa si al final llego y todo se acaba? ¿Qué pasa si no puedo? Ellos están dejando de comprar cosas a ellos mismos y a su familia por mí. ¿Y qué pasa si los decepciono? O sea, me imagino que es un momento en el que salís de la oficina, te pones a llorar de felicidad, querés gritar, querés saltar y todo, y después viene un cúmulo de pensamientos, de estrés, precisamente porque sos una persona responsable, es que empezás a pensar en esto y te sentís el peso de la responsabilidad a la que te metiste, ¿me entendés? Sí, y estás analizando, esto solo casacas me dieron, o sea, hasta enero, no creer, ¿no? Y entonces fue un año, esos 6 meses, esperando que pasara el tiempo para darme cuenta que sí, de verdad era cierto. Tampoco recibí mucho apoyo. Cuando regresé al pueblo, solo Boris, este profesor que te digo, fue el único que se emocionó de la noticia. El profesor, el director del colegio, nada, no hubo ninguna felicitación. Creo que él también pensaba que era un engaño, una estafa. No, y creo que le hubiera dicho a él, no, yo también pienso lo mismo, estamos igual los dos. Pero al final de tantos logré graduarme de maestro. La estrategia era que si no lograba la universidad, pues por lo menos iba a hacer carrera en el magisterio y ahí en el pueblo. Pero pues eso es lo que te decía, ¿no? Que soy muy pragmático con los sueños, los contrasto constantemente con la realidad y no soy muy utopista o sea, no tengo muchas utopías creyendo que lo que yo sueño esto se va a lograr, porque pues hay que tener en cuenta muchos factores que no dependen de vos, ¿no? Entonces marcar esa estrategia de decir esto puede pasar, esto no, y prepararte para eso te da como que... Exacto. Madurez. Sí, fíjate, yo quería hacer énfasis en eso porque es algo que me está pasando mucho a mí hoy en día y precisamente por eso es que quería hacer todo este contenido, este programa, este proyecto, digamos, este podcast, porque llega un momento en el que tenés esos pequeños logros, estás luchando por tu sueño, luchando por lo que querés, sea una empresa o sea ser cantante o sea ser bailarín o como vos querías ser lustrador, por ejemplo, o ser presidente, o sea lo que sea. Estás luchando, estás sufriendo y en eso la vida, en vez de darte patadas, te da un regalo, te da un momento pequeño de felicidad y en vez uno de aprovecharlo al 100%, hay personalidades o hay veces en las que uno se siente como, y voy a hablar por mí, tal vez no por generalizar, yo voy a hablar por mí y por lo que escucho por vos, lo tomás, lo aprovechás un segundo, lo disfrutás un segundo
y en el siguiente segundo ya estás pensando qué toca, no solo después, sino qué implica este regalito que te dio la vida, qué implica todo lo que lograste. Esto que estás viviendo y que estás disfrutando implica más responsabilidades, implica más esfuerzo, implica más trabajo y es una cadena que no termina. Porque volvés a lograr algo y todavía más grande implica más responsabilidad. Y a mí me han dicho, a mí mi pareja me ha dicho varias veces, mi novia me ha dicho varias veces, disfruta esas pequeñas cosas. Disfrútalas, date ese descanso de poder decir, lo logré, ¿me entendés? Entiendo que querrás seguir con las responsabilidades que te tocan, pero por lo menos un día, que no sea un segundo, que sea un día, disfrutarlo, compartirlo, llorarlo, sentirlo, come algo rico, toma algo rico, salí con tus amigos, lo que querrás, pero disfrutarlo y date esa felicitación. Y con eso quiero entrar al siguiente tema, porque ya pasamos toda tu vida, digamos, ya pasamos todo lo que sufriste, o no lo que sufriste, porque al final es tu vida y lo gozás y lo haces propio, pero lo que viviste para llegar a la ciudad. Llegas a la ciudad, David Orrego se baja del bus, llega con sus cosas y dice, ¿y ahora qué? ¿A dónde te vas a ir a vivir? Porque me imagino te dieron dónde vivir, te dieron comida para todos los meses. ¿Qué te toca? ¿Cuál es el primer shock de llegar a esa residencia en donde te quedaste? ¿Qué te sorprendió? ¿Qué te esperabas y qué cambió, digamos, de la vida en la ciudad? O sea, ¿cuáles fueron tus primeros pensamientos y qué fue el obstáculo que vos dijiste, esto me va a detener? Sí, eso es lo que muchas personas no son conscientes al momento de hablar de sus sueños. Por ejemplo, cuando vas en un vehículo a mucha velocidad, dentro del vehículo no lo sentís. Es decir, te sentís normal, pero cuando salís del vehículo o estás parado a la orilla de la ruta y ves pasar el mismo vehículo a la misma velocidad, te sorprendes de lo muy rápido que va y te asusta. Es decir, eso está muy rápido. Y así sucede con los sueños, cuando uno los está reconstruyendo en la mente, dice quiero hacer esto, y ya te miras haciendo esto y lo otro, y estás chill, estás así en el aire, tranquilo, emocionado. Pero cuando ya te toca estar encima de los sueños, vivirlos, decís, no, esto es otra cosa, esto es fuerte. Y entras a dudar sobre si realmente era eso lo que querías. Entonces recuerdo cuando bajo del bus, porque de mi pueblo salen solo en la madrugada los buses para la ciudad, y salí de allá a la 1 de la mañana. Vine aquí como a las 5 de la mañana y la residencia no la habían abierto para ese momento. Entonces me quedé con mi caja de libros, tenía un par de libros ahí, y mi ropa y mi mochila esperando una hora, creo yo, en lo que se abría el portón o lo que abrían las oficinas para poder entrar a la residencia. Pero estaba esa madrugada sentado ahí afuera con sueño y decía yo, no, hombre, sí, ya empezamos bien, ¿no? Y recuerdo que se abre el portón y está este chavo que se llama Elio, que era en aquel entonces el secretario general de la residencia. Y me da la bienvenida, me enseña un cuarto. Y yo nunca en mi vida había tenido un cuarto, ni una cama. Es decir, yo compartí cama con mi hermano toda mi vida y en el mismo cuarto dormíamos con toda mi familia. Entonces, para mí tener un cuarto con un escritorio, una librera, eso era otro mundo, ¿no? Me imagino. Y creo que el otro shock fuerte fue la primera semana en la universidad, cuando estábamos en esa inducción y todos estaban opinando sobre ciertas cosas. A mí me sorprendió que todos mis compañeros supieran de que la franja de Gaza estaba en no sé qué problemas, que los gasoductos en Rusia, que Venezuela no sé qué. Yo ni sabía dónde estaba Panamá o Nicaragua, si era primero Panamá China o era primero Nicaragua. Había puesto China en España, pues. O sea, en nivel de conocimientos yo estaba muy, muy atrasado y en ese shock dije, no, tengo que ponerme al día, no puedo estar así de un día a otro y ya lo sé todo, ¿no? Entonces me empecé a refugiar en las bibliotecas, en la biblioteca de la universidad, en la biblioteca de la residencia, a leer de historia, a leer mapas, a leer noticias y eso fue como que la constancia y la disciplina fue como que poniéndome al día o poniéndome a la altura del sueño que yo había querido. Que eso es lo que muchas veces olvidamos. Nunca nos ponemos a la altura de los sueños que anhelamos. Entonces esperamos que
ser un corredor de Fórmula 1, pero realmente sabemos manejar un nivel de carro de esos, más allá de la troquita que tenemos. Entonces requiere entreno, requiere años, requiere experiencia, y yo entendía eso. Para poder estar al nivel de mis compañeros con lo que ellos sabían, necesitaba experiencia, necesitaba disciplina. Y aunque eso incluyese que no pudiera salir los fines de semana o quedarme mucho más tiempo estudiando, pero era como que el sacrificio o el precio que tenía que pagar para poder ponerme a esa altura. Pero sí, el shock de estar en la ciudad y ya estar dentro de ese sueño es otro aspecto, otros 20 pesos muy fuertes que uno no suele disfrutar dentro.